Muchas gracias, señor Scranton. He escuchado, entendí que ahora obtuvimos con su información este detalle de puzzle que nos puede completar la imagen, cómo están relacionados entre sí Orión y Sirius. Y es tan maravilloso que nuestras investigaciones nos dan la posibilidad de entender más y obtener las respuestas a las preguntas que nos parecían misteriosas por miles de años. Yo también quiero agradecer mucho a Marina por lo que tocó el tema sobre lo que realmente no es un secreto para nadie y ya está científicamente probado que el planeta Tierra experimentó en el pasado cambios bruscos del clima y también de polos y un diluvio. También sobre eso habla la información en forma de mitos y leyendas de diferentes pueblos de todo el planeta. Estos mitos y leyendas son sorprendentemente similares a lo que ya hablamos en la conferencia Caleidoscopio de Hechos, en la primera conferencia, que esos mitos y leyendas hablan de lo que ya tiene hechos y ya está probado científicamente. Entonces, ¿qué nosotros podemos entender de esto? Lo que realmente, ante todo, los mitos, las leyendas no son cuentos, no es algo, no es una invención, es la forma conveniente y simple de la transferencia de conocimiento y experiencias a través de generaciones y sin pérdida del sentido básico. Entonces, si nosotros tomamos un acontecimiento histórico como el diluvio, entonces hay la descripción de estas tecnologías que utilizaron y si vamos a investigar estos mitos y leyendas podremos averiguar más cosas interesantes. Entonces vamos a hablar sobre las leyendas que mencionamos hoy, sobre, por ejemplo, el líder de la tribu Hopi llamado Oso Blanco que vive en el estado de Arizona, en Estados Unidos, y ciertamente él, este oso blanco, contó la leyenda de los amigos celestiales llamados ayudantes de Cachino. Cuando su continente se inundaba, se trasladaban a un lugar seguro en varios tipos de vehículos, estos cachinos. Ellos usaron objetos voladores en forma de mitades de calabazas o como un huevo. También fue como aves voladoras con las alas desplegadas y en el agua se trasladaban también en balsas, barcos, canoas. Para aquel tiempo, los Hopi no tuvieron ni navegación ni de radar, no disponían de tales cosas, pero Cachino guiaba con precisión la embarcación hasta el lugar adecuado. Después de trasladar a la gente de forma segura a América Central, construyeron la ciudad Palatkali, Tierra Roja, y en el centro construyeron un edificio de 4 pisos donde les enseñaron las ciencias naturales y exactas, incluida la estructura de la materia. Fue una interacción enriquecedora. También lo mismo podemos ver en zoroastrismo y en las leyendas y mitos de Irán antiguo. Igual como en Avesta también, bueno, hoy ya hablamos sobre eso, sobre un líder del cielo estrellal Tishti. Hablamos sobre que Tishti está conectado directamente con Sirio porque le llaman como aquel que se refiere a la constelación de las 3 luminarias. Según la leyenda, el creador Ahura Mazda dirigió al brillante y benévolo Tishti para que luchara contra el demonio de la sequía y la falla de fe. Encontramos tal cita: 30 días y noches Tishtar fue discernible en su brillo y produjo lluvia durante 10 días y noches en cada forma. Él tenía el control de todos los elementos del agua, el elemento del viento, manejaba la espada de fuego y el martillo, como se dicen las leyendas, para construir y para crear. Es decir, él posee la tecnología para controlar los fenómenos naturales. También él poseía, escuchen por favor, una llave que da acceso al conocimiento de los acontecimientos en su multivariedad y a la posibilidad de modelar las situaciones futuras. Es decir, esta tecnología
que nosotros ni podemos imaginar hoy en día. Si vamos a mudarnos por el mapa de nuestro planeta y vamos a llegar a Rusia, ahí también podemos encontrar mitos sobre el diluvio y la ayuda del cielo. En las leyendas de Bashkiria hay un héroe mítico con el nombre Ural que sobre un caballo alado drenó la tierra y le dio la inmortalidad. Entonces también la leyenda de la antigua China nos habla de una sucesión de inundaciones. El nieto del emperador Wan Digong amaba a la gente. Él decidió luchar contra la inundación y salvar al pueblo del desastre. Para ello utilizó un tesoro de Xizang del Palacio Celestial, un trozo de tierra que puede aumentar indefinidamente. Basta con arrojar un pequeño trozo de Xizang y en ese lugar crecen enseguida presas e incluso montañas. Después de recuperar el Xizang del Palacio Celestial, Gong bajó a la tierra y comenzó a construir presas. La gente pudo bajar de los refugios, de las cuevas, de las montañas y comenzar a aterrizar, establecer la vida cotidiana. También en las leyendas de China se cuenta sobre su nieto Yu, que continuó su trabajo de su padre, de su abuelo, y se acercó al alto señor y comenzó a pedirle Xizang. Él se lo dio y le dijo que bajara a la tierra para moderar la inundación. También le dio un dragón llamado Inlun para que le ayudara. Quizá también se trata de tecnología de vuelo que ya no conocemos. Y entonces Yu quedó en la memoria de la gente como el apaciguador del diluvio. Si analizamos todos estos mitos, que claro que son mucho más, pero no podemos mencionar todo durante una conferencia, pero llegamos a la comprensión de que la información tan similar en muchos lugares nos puede comprobar el hecho de que la gente en algunas circunstancias críticas, en cataclismos, se encontraron con los extraterrestres que ayudaron y que hicieron influencia a la naturaleza, ayudaron a sobrevivir a la gente, empezar a vivir de nuevo en otros lugares. Y entonces las personas respetaron mucho a ellos, que después incluso pasó a deseo de adorar a ellos, bueno, como un agradecimiento por la ayuda tan grande. Entonces, quiero decir que los Anunnakis en estas condiciones y circunstancias muy graves y difíciles para la humanidad llegaron para ayudar, porque ellos poseen la tecnología que no está de alcance para los seres humanos hoy. También podemos, si nosotros vamos a hablar sobre las tecnologías, claro que usaron alegorías, metáforas, pero ante todo porque fue algo más comprensible, más entendible para la gente de aquellos tiempos. Y también mencionan que ellos viven según las leyes del Creador, los Anunnaki. Ellos nunca dejaron a la humanidad una huella en la historia de la humanidad. Nosotros no podemos todavía entender lo que vamos a ver ahora desde el punto de vista de la ciencia, pero vale la pena investigarlo. Hay muchos casos no explicados por la ciencia de apariciones de ovnis cerca de lugares de desastres naturales. Hay una gran cantidad de pruebas de ello. Se han registrado muchos ovnis en todo el mundo cerca de volcanes en erupción. En 2010, cerca del volcán que despierta, cerca de Eyjafjallajökull, en Islandia, los testigos registraron luces brillantes. Según los expertos, de acuerdo con el escenario conocido, la erupción del volcán iba a ser seguida por el despertar del gran volcán Katla. Los países costeros del noroeste de Europa se habrían inundado, pero tras la aparición de las bolas de fuego, la actividad del volcán disminuyó repentinamente. ¿Fue una coincidencia? Mientras observaban el huracán Florence desde la órbita de la Tierra, los expertos se percataron de la presencia de un ovni que se asemejaba a una serpiente y que planeaba sobre la Tierra, justo delante de la cámara de la ISS. Las imágenes muestran claramente nubes huracanadas y un objeto extraño en la pantalla. El 26 de diciembre de 2004, cerca de la isla de Sumatra,
la corteza terrestre se desplaza y desencadena uno de los terremotos más fuertes jamás observados. Provoca un enorme tsunami que ha llegado a las costas de Indonesia, Sri Lanka, el sur de la India, Tailandia y otros países. Los científicos habían calculado que un terremoto de esta magnitud debería haber causado más devastación, pero no fue así. También se registraron bolas de fuego cerca del tsunami. ¿Por qué aparecen allí donde se produce la catástrofe y cambia el escenario? Los reactores de la central nuclear de Fukushima, en Japón, comienzan a explotar el 12 de marzo de 2011, como consecuencia de los prolongados terremotos y cataclismos. Los geólogos y radiólogos creen que tras una catástrofe de este tipo, la radiación debería extenderse por todo el planeta, pero no es así. Al mismo tiempo, sobre Fukushima, los testigos presenciales observan un número récord de luces brillantes. Existen numerosos testimonios de avistamientos de ovnis sobre la central nuclear de Chernobyl, tanto el día de la tragedia como tiempo después. En las zonas afectadas se registró un importante descenso de la radioactividad, por razones inexplicables. El ex ministro de Defensa canadiense, Paul Hellyer, afirmó que las investigaciones gubernamentales de los años 60 confirmaron la visita de civilizaciones extraterrestres a nuestro planeta. Según él, durante la Guerra Fría se informó de muchos ovnis. Una actividad especial se ha producido en las últimas décadas, cuando inventamos la bomba atómica, explica Hellyer. En su opinión, los representantes de las civilizaciones extraterrestres pueden estar preocupados por el hecho de utilización de armas nucleares en la Tierra. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros y poder compartir esta interesante información con ustedes. ¿Quién creó los Circles y mucho más que eso? Ahora, el mundo es de nosotros para descubrirlo. Hay tanto conocimiento primordial en los libros de Anastasia Novik por descubrir, y videos con la participación de Igor Mikhailovich Danilov. Por favor, cuéntanos, ¿qué tópico vamos a tocar ahora? Muchas gracias. Sí, realmente hoy es importante hablar con franqueza y verdad porque es para nosotros, para la humanidad, literalmente es la cuestión de la vida y la muerte. Es necesario conectar las semillas de la verdad esparcidas por todo el mundo y ponerlas en contexto. Esto nos ayuda a todos nosotros como unidad a comprender plenamente la responsabilidad mutua que tenemos por la vida de todos y cada uno de los individuos. Los antepasados de las estrellas volverán. Esta es una de las profecías sobre el fin de los tiempos, sobre los últimos tiempos. Esta profecía fue expresada también hoy en este caleidoscopio de hechos. Como entendemos ahora, nuestros ancestros no se fueron a ninguna parte, a ningún lado. Están aquí con nosotros todo el tiempo. Somos nosotros, la humanidad, la que casi se ha olvidado de ellos. Resulta que somos nosotros, después de todo, los que volvemos a ellos. ¿Vivimos realmente en la era de los últimos tiempos? Esta es la pregunta clave que vamos a estudiar en el caleidoscopio de hechos de junio. Los problemas actuales a los que se enfrenta la ciencia hoy en día tienen una relación directa con las profecías de los profetas sobre los últimos tiempos. Esto también lo demuestran muchas culturas antiguas de todo el mundo en sus predicciones sobre nuestro tiempo. Resulta que todas provienen de una misma fuente. ¿Cuál es el significado de los últimos tiempos y del tiempo de la encrucijada? ¿Hasta qué punto es real el apocalipsis y qué sabemos realmente de la Edad de Oro? Estas cuestiones están estrechamente relacionadas con nuestra élite política y religiosa y sus acciones que dirigen nuestra atención a resolver la crisis climática, económica y social con medidas totalmente ineficaces. Veremos a dónde nos llevan en realidad, si se lo permitimos. Hoy, todo depende de la elección de cada uno de nosotros. El fin de la encrucijada se acerca. ¿Somos conscientes de la elección que estamos haciendo como humanidad? Tenemos dos caminos por delante. Ir en una dirección significa el final, ir en la otra significa un comienzo. Estamos ante una pregunta seria. ¿Elegimos ser la última generación o la primera? Vemos el tráiler del caleidoscopio de los hechos con el título Señales del fin.
Vivimos en los últimos tiempos. El mundo está al límite. ¿Se están cumpliendo las profecías? La época actual ha sido predicha desde hace mucho tiempo. ¿Qué está escrito sobre estos tiempos en los textos sagrados? ¿Cómo nos advirtieron nuestros antepasados sobre este periodo? ¿Qué quiere decir con tiempos de encrucijada? ¿El periodo del fin de los tiempos o de un nuevo comienzo? ¿Qué es una edad de oro? ¿Mito o realidad? ¿Cuál es la posición de la ciencia ante la situación actual? ¿Cómo podemos cambiar el vector de los acontecimientos? Caleidoscopio de hechos, los signos premonitorios del fin. 13 de junio de 2021, 14 horas. Realizado por iniciativa de los participantes del Movimiento Internacional Social Alatra de Polonia, República Checa y Eslovaquia. Alina, puede ser que nos puede contar sobre lo que encontraste, investiga y averiguaste sobre los Sigigi, por favor. Sí, claro. Otra vez les saludo. Claro que es un tema muy interesante sobre los Sigigi y investigarla es realmente muy interesante porque sus raíces vienen desde los sumerios antiguos y entonces hoy hay más que, bueno, de escrituras y miles de tablas. Y las tablillas estas, bueno, son la transmisión de conocimiento más sofisticada que ha existido en la historia y se considera monumentos escritos. Pero de este 1,5 millones solo se han traducido miles hasta la fecha. Como dice en su artículo, en su artículo un científico que se llama, un académico, Shabarin, que de escritura del sumerio, la especificidad de las formas primarias fue publicado en la revista Nauchные ведомости. Bueno, también hablamos sobre el tema con Matt Lacroix, que no pudo conectarnos hoy y entonces queremos contarles qué nos dijo él sobre los Anunnaki y Gigi. Bueno, entonces según Matt, lo que le impresionó más es lo que está escrito la historia de la humanidad, que fue destruida la humanidad por muchas veces, repetidamente por cataclismos cíclicos que ocurrieron en nuestro planeta. De hecho, presionó el botón de reinicio, lo que llevó a un nuevo comienzo de la humanidad y la civilización. Las tablillas sumerias nos muestran la cantidad de conocimientos que poseían y cientos de tablillas mencionan a las criaturas divinas supremas, los Anunnaki, pero muchísimas tablillas mencionan sobre los Anunnaki, pero por desgracia cerca del 50% de la información no ha sido traducida y puesta a disposición de la comunidad mundial con sustituciones. Y cómo sucedió eso, hablaremos un poco más tarde. Y ahora vamos a hablar sobre Irak, en el territorio del cual en el año 1949 se descubrió durante las excavaciones la más extensa biblioteca de tablillas de arcilla. Se encontraron 30.000 tablillas que reflejan miles y miles de años de historia humana. Este hallazgo ha sido bautizado como la biblioteca del rey Ashurbanipal. El descubrimiento de las tablillas en el año 1949 por parte de Austin Henry Layard, que dijo no saber leer en sumerio, les envió a Londres, a la Universidad de Oxford, donde permanecieron durante varios años, mientras Austin hacía un llamamiento a la comunidad científica mundial
para encontrar quién podría haber aprendido específicamente el sumerio. Suponían que el sumerio era la lengua utilizada, ya que la civilización acadia y babilonia eran posteriores a ella. Pero estas culturas habían desaparecido miles de años después de ser encontradas y nadie sabía traducirlas en absoluto. George Smith fue el primer erudito sumerio del mundo, un talentoso asistente autodidacta en la selección egipcio-asiria del museo. Él dominó la lengua sumeria acadia y fue la primera persona en miles de años que aprendió a leer en ese idioma. Pero hay que señalar que de estas 30.000 tablillas, la mayoría siguen sin traducción hasta hoy, porque es difícil de traducir, porque la piedra no está perfectamente conservada. Faltan algunos datos, incluso las impresiones de los escribas. Entonces, con falta de los partes, es un poco difícil. Pero George Smith emprendió ese trabajo desinteresadamente, pero no tuvo tiempo de traducirlo todo. Lamentablemente murió de enfermedad en el año 1976. Después de él, los científicos han continuado la traducción. Sin embargo, el progreso es lento, se utilizan alegorías e interpretaciones a través del prisma y la perspectiva de los traductores. Si imaginemos que en la primera tablilla encontrada en aquel año de 1949, encontraron un epos de Gilgamesh, lo primero. El primer cuadro que leyó fue la epopeya de Gilgamesh, y esta epopeya mundialmente conocida. De repente en ella hay una información sobre Gig, pero antes de empezar me gustaría recordar que los ríos Tigres y Efrat eran vitales para mantener la vida porque eran los que permitían sostener la actividad agrícola. Así que desde la primera parte aprendemos sobre los dioses, los Anunnaki, y que los dioses tenían mucho trabajo que hacer, que compartían esferas de responsabilidad, unos en el cielo, otros en la tierra, otros bajo la tierra, porque los Igis tenían un trabajo difícil, limpiar los canales de esos ríos que dan vida, y trabajaron durante 3.600 años en esta zona. Señala además que los Igis se rebelaron, que demaron el equipo y no quisieron trabajar más. Los 7 dioses estaban presentes y escucharon las quejas de los Igis. Como resultado, se decidió crear una persona que trabajara en lugar de los Igis. Así dicen las tablillas sumerias, pero sabemos del caleidoscopio de hechos sobre Atlántida y de la película Atlántida, la búsqueda, en búsqueda de la inmortalidad, y también lo que nos contó hoy Natalia Pablo, historiadora, los atlantes se nombraron como estos 7 dioses a sí mismos y hicieron experimentos con la humanidad. Y resulta que no, toda la información que tenemos en las tablillas sumerias es verdad. Vamos a volver a Matthew, que leyó la traducción de las tablillas. Él tuvo su propia decisión de investigar, de estudiar este tema, y después llegó a la comprensión que hay un hecho, y el hecho es que los Igis realmente nos visitaron, y lo que Anunnakis tuvieron mucho trabajo aquel tiempo, y realmente en el mismo tiempo Igis con Anunnakis durante 3.700 años ayudaron a limpiar los canales de los ríos, que eran los canales que mantenían a la gente viva en esta región. Y teniendo hoy la información sobre los cataclismos climáticos, que ellos realmente ayudaron para limpiar estos canales, porque sin eso no se podría renacer la civilización en esta región, porque sin agua en esta región, no hubo vida. Y los Igis ayudaron en restablecer la estructura en aquella región. También
ellos mencionan que la gente menciona que los Igigis le trajeron el conocimiento y la información y la tecnología, y eso nos también muestra que ellos estaban relacionados con los Anunnaki y accionaron juntos con ellos. Además, en ninguna parte se dice que los Igigi hayan abandonado nuestro planeta. Se están comunicando con nosotros, nos están transmitiendo información, podemos entenderlo. Veamos juntos el vídeo. Pero antes que ver el vídeo, yo también quiero agregar una información también sobre los Igigis, que es muy interesante, porque en TikTok nos encontramos con un comentario sobre que los Igigis son ayudantes de los Anunnaki. Y es interesante que el nombre Igigi aparece en el poema Enuma Elish, lo que también mencionó Alina, y Marduk hace una pregunta a los Anunnaki, le responden los Igigi, donde se les describe como los grandes dioses. Robert Temple, en su libro Misteria de Sirius, también conecta a los Igigi con los Anunnaki. Él señala que los especialistas en tablillas sumerias nunca han podido explicar toda la red de rarezas que rodean a estas deidades sin rostro, pero importantes. En la historia del rey Etana, que vivió después del gran diluvio y se propuso alcanzar el cielo, se menciona a los 7 divinos, a los 7 dioses. Estas 7 deidades se denominan Igigi, lo que lleva al autor de la relación de los términos Igigi y Anunnaki, aunque ahora gracias a TikTok con Jan sabemos que los Igigi no solo están relacionados con los Anunnaki, sino que son los ayudantes de estos seres extraterrestres muy evolucionados y altamente espirituales. En sumerio, Igi significa ojo. Su denominación en sumerio se parece incluso a un ojo. También puede traducirse como visión, vista o cara, frente. Entonces, en todos los lugares nosotros podemos encontrar, del mundo podemos encontrar los signos de estos ojos que transmiten el significado de los observadores que vienen de otros planetas. Este fragmento se encontró en el norte de Mesopotamia junto con miles de fragmentos similares excavados en un antiguo templo mesopotámico, ahora llamado el Templo del Ojo, por esta y otras obras de arte antiguas encontradas ahí. Esas figuras oculares estaban incrustadas en la argamasa con la que se construyó el templo de tierra. Existe otro templo del ojo excavado en el valle de Jabur, 1000 kilómetros al norte de Uruk y fechado por él cerca del año 3000 a.C. Entre los hallazgos había varios miles de ídolos de alabastro blanco y negro con uno o varios pares de ojos. Como sugiere Malovan, representan donaciones ex voto a la diosa que todo lo ve, la patrona de la ciudad. El templo estaba dedicado a la diosa Inanna y también Crawford ha estudiado la distribución de este tipo iconográfico hasta Inglaterra e Irlanda. Esas figuritas de ojos han sido recogidas en el ojo divino de Crawford. Se han recogido artefactos de todo el mundo. Estas, por ejemplo, se encontraron en el sur de Italia y se atribuyen al siglo V a.C. También al observarlos, las páginas del libro, me interesó que algunos tienen sombreros, o si se puede decirlo así, muy interesantes. Tal vez era un tipo de tecnología, un dispositivo necesario para los viajes espaciales. En la cultura árabe siria, la noción de ojo está asociada a muchos factores naturales, además de nombrar al órgano humano de la visión. Muchas cosas se nombran como la palabra ojo. Por ejemplo, el sol, cuando es rojo o brilla intensamente, se llama Ain, ojo. El manantial del que brota el agua, y nuestra galaxia también se llama Ojo de Ain. Curiosamente, el emblema de la música Anunnaki también contiene el signo del ojo en el centro de la galaxia. Bueno, en Tripilla también hay
muchas. Estas figuritas parecidas están hechos de un estilo muy sencillo y todo el acento, todo lo fijo en los ojos. Otro artefacto encontramos en Turquía y esto, por ejemplo, de los Pirineos. Y lo siguiente de Petra de Jordania. En todas estas figuritas podemos ver grandes ojos. Este es algo sumerio muy interesante que estaba en el Museo de Bagdad antes de que el museo fuera saqueado y lleva mucha información interesante porque podemos ver que un signo que significa altamente desarrollados seres altamente desarrollados espiritualmente que nos visitaron, y este disco que está lejos nos muestra como que si alguien baja de un platillo, y también vemos 7 puntos. Esto también hablamos sobre eso más que en un caleidoscopio, que eso fue usado para dar. Bueno, esto es la significación que fueron dados el conocimiento espiritual. Y aquí podemos ver a un ser espiritual que vino. Y aquí nosotros podemos ver como un pulso. Ya también hablamos que este fue la parte de una tecnología de la conciencia adicional, y como ya vemos en el vídeo con Shane desde TikTok, que en su traje se refleja alguien y también se vio algo similar a este bolso en su mano. Pero curiosamente fue el artefacto con los ojos el que se encontró. Y ahora vamos a ver un vídeo sobre quiénes son y lo seguí. Jan, ¿es cierto que los Anunnaki también dibujan diferentes patrones en los... No, no es cierto. Son los Igigi. Están jugando. Los círculos en los campos son uno de los mayores misterios del mundo, pero se convirtieron en una verdadera sensación a principios de la década de 1990, cuando aparecieron por todo el mundo. Los primeros patrones eran realmente círculos, pero con el tiempo se volvieron más y más complejos y variados. Algunas personas piensan que los círculos en los campos de cultivo son fáciles de crear, pero no es tan sencillo como puede parecer a primera vista. Hay ciertas características por las que los expertos determinan la autenticidad de los círculos. Saludos, estamos en los círculos, en los campos de cultivo. Este año se formó en el distrito de Gulkevice, de la región de Krasnodar. El punto más cercano es el pueblo de Sokolskoye. La formación parece 9 círculos. Desde arriba, si se mira a vista de pájaro, se asemeja a una mariposa, a una polilla o una oruga. Lo que más le guste. Alguien ve el sol, los planetas, las estrellas, la luna, etc. Es una pictografía clásica con el orificio de entrada en el círculo central y el círculo final junto al camino. Medimos los círculos, su diámetro, su anchura, su longitud y medimos el agujero de entrada. Tomamos muestras de espigas y enviamos todo esto al laboratorio. También tomamos tierra para analizarla y esperamos un cierto tiempo hasta que un laboratorio nos da un informe oficial sobre si hay o no alguna anomalía en estos círculos.
Tenemos una serie de indicios, por lo que determinamos la autenticidad de los círculos. Nombraré al menos 3. El primero es que no hay criaturas vivas de ningún tipo alrededor. Nunca hay insectos en los círculos reales. Tampoco vuelan allí ni mariposas, ni moscas, ni pájaros. Todos los seres vivos lo evitan. Este es el primer signo por el que podemos decir que es un círculo auténtico. El segundo signo es la presencia de un orificio de entrada en el círculo central principal, que en esta formación se encuentra entre 20 y 22 metros. Si no hay tal agujero, también rechazamos tales círculos. Esta es una condición indispensable, por así decirlo, los clásicos del género. Y el tercer método, para no equivocarse, es instrumental. Es muy acertada, porque la gente aún no ha aprendido a bajar el nivel de la radiación. Solo hemos aprendido a aumentarla. Y en estos círculos, por regla general, los niveles de radiación son más bajos que la radiación de fondo que los rodea. Estos son los 3 signos por los que determinamos si un círculo es auténtico o no. En este caso, la radiación resultó ser baja y en el orificio de entrada del círculo, la cámara térmica mostró 500 grados centígrados. Parece que todo fue chamuscado por alguien con algún tipo de rayo, mediante alguna tecnología desconocida. Hay videos en internet donde testigos presenciales lograron grabar la aparición de un patrón. Al igual que los círculos de las cosechas, las bolas de plasma voladoras también plantean muchos interrogantes. Sin embargo, ahora sabemos con quién está relacionado este fenómeno. Bueno, en primer lugar, hay esferas. Son sondas teledirigidas. Pueden ser realmente muy pequeñas, como esta. Eso implica una cierta nanotecnología. Están rodeadas solo con un campo de plasma para penetrar a través de objetos densos y aliviar la tensión en la atmósfera. En otras palabras, no se ven afectadas por el ambiente o la resistencia del aire cuando se mueven en el campo del plasma. Su naturaleza es similar a la del rayo de bola. El rayo de bola también es un fenómeno interesante. Sí, hablamos de formaciones de plasma. Así que estas ondas de telemetría, las llamadas ondas remotas y estas bolas de rayos tienen mucho en común. Y más a menudo, cuando se ve una bola de plasma, puede ser simplemente un avión o incluso una nave espacial rodeada de este plasma. El plasma es uno de los elementos clave de esta tecnología, que facilita el movimiento de todas estas aeronaves. Como dice Yana, los y simplemente están jugando alrededor. Algo interesante sucede, que solamente sucede en
en los campos, y durante la noche podemos absorber que están efectuando movimientos en la noche. Rodrigo, por favor, cuéntanos si es que hay crop circles en Chile, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar dentro de este programa. Lo que podríamos decir que en Chile hay algunas figuras complejas, altamente complejas. Yo lo dividiría en dos grupos. El primero de ellos es un círculo que se formó, ya estoy hablando hace 20 años atrás, pero con cerca de 400 árboles. Estamos hablando de árboles de 20 metros cada uno aproximadamente, que aparecieron en medio de un bosque formando un verdadero crop, así, doblados, prensados, de haber tenido esto unos 50, 60 metros de diámetro, que lo hace bastante difícil poder pensar que alguien estuvo doblando árboles, simplemente generando una figura de este tipo. Y curiosamente nos encontramos con testigos que sin conocer lo que estaba ocurriendo en este sector, en este bosque, en una zona llamada Algarrobo, estos testigos desde la playa, calculo que estaban unos 500 metros del bosque, sin saber de esto, ellos contemplaron unas esferas saliendo del bosque, moviéndose a la manera de una elipse, que es un poco coincido que a veces se han visto estas formaciones por medio de estas esferas, estas bolas como de plasma, que se repite ese patrón. Ahora, el más misterioso de todas las marcas que tenemos acá son dos triángulos que están en la Patagonia, triángulos extraídos desde el suelo, cuya dimensión son 5 por 6 metros, pero la estructura de todo el pasto se levantó en el aire y la colocaron al lado y sin ninguna evidencia, elementos mecánicos, de que nada pudo haber efectivamente haber tomado eso. En términos convencionales, no hay registro de algún tipo de aparato, porque para hacer eso la única posibilidad es que algo desde el cielo hubiese colocado un molde y hubiese extraído toda esa cantidad de material y lo colocaron al lado de la marca. Esto también se da en Noruega, en la región de Hesdalen se encontraron también triángulos muy similares y se midió el peso del pasto, que tenía cerca de 5 toneladas pesado todo esto. No sabemos realmente qué significará este tipo de marcas, pero creemos que a estar atentos a seguir investigando para poder, bueno, dar en profundidad con alguna respuesta que nos dé realidad, sobre todo si el fenómeno se está haciendo más o menos cuidado. ¿Sabes sobre si hay información sobre los extraterrestres que están apareciendo mediante los cataclismos, incendios? Y nos gustaría escuchar más sobre eso, si pudieras. Bueno, efectivamente, en Chile y en Latinoamérica en general, cuando se han dado situaciones de cataclismos fuertes, en algunos minutos se han producido avistamientos que son bastante interesantes de analizar porque hay participación tanto de observación de ovnis, de objetos voladores no identificados, como en situaciones también bastante más extremas donde son observados, se podría decir, humanoides, derechamente visitantes. Uno de los casos mejores investigados fue el 27 de febrero del 2010 acá en Chile, cuando hubo este tremendo megaterremoto. Horas antes de producirse el cataclismo, en los lugares donde hubo epicentro, que fueron 3 lugares, en uno de los principales lugares donde hubo epicentro, 1 hora antes del terremoto, aparecieron varias esferas, cerca de 2 esferas, de un color anaranjado sobre el océano, y curiosamente no hubo tsunami. Aproximadamente el terremoto fue a las 3:30 de la mañana, ya a las 5 de la mañana, 5:30, se observan 3 criaturas de cerca de 2 metros y medio aproximadamente, vestidas con unos trajes azules, contemplando hacia el pueblo, desde la playa hacia el pueblo. Esto lo vio bastante gente, y posteriormente estos seres se les observa caminar en dirección al mar, perderse como sumergiéndose en el mar. Esto se repitió en otro de los lugares del epicentro, llamado Constitución,
donde estos seres tuvieron una actitud bastante más activa porque ingresaron a un campamento donde había gente durmiendo en sus carpas, las despertaron para que arrancaran de ahí, las sacaron de ahí prácticamente, por el hecho que se iba a producir un tsunami, y se produjo un tsunami. Hay una intervención bastante directa que salvó vidas. Ojo, días a posterior del terremoto, que tuvimos varias réplicas, se veían en localidades como Talca, por ejemplo, esferas también, esferas de un color brillante sobre sectores donde había mucho acopio, mucha gente. Y en el sector norte de Santiago también se vieron a la misma hora del terremoto objetos esféricos que iban como recogiendo unas especies de estructuras, elevándose hacia el cielo. Esta situación se ha planteado también en el megaterremoto del año 1960, que fue el terremoto más grande que ha habido en la historia de la humanidad, 9.5 grados, en la ciudad de Valdivia. También se contemplan esferas emergiendo desde la Tierra, objetos paseándose por el sector donde hubo los epicentros. Y esto simplemente nos deja, o nos da a entender que da la idea que hay como una especie de intencionalidad por parte de esa inteligencia, de intentar contemplar, ver, quizás con qué objetivo, lo que está pasando, pero hay evidencia por lo menos al respecto. Rodrigo, ¿puedes decir por favor en qué casos se están como imponiendo o interviniendo? Sí, también hay que, para mí las intervenciones más delicadas o los procesos más complejos en la manifestación de este tipo de fenómenos son cuando han habido apariciones de ovnis en centrales nucleares, directamente, o silos nucleares, donde se almacenan la tecnología para lanzar esta ojiva. Hay casos registrados tanto en Rusia como en Estados Unidos. Uno de los casos más interesantes aconteció en Montana en el año 67, donde el coronel inclusive que dirigía estos silos nucleares, Robert Salas, habló públicamente señalando de que objetos voladores no identificados prácticamente neutralizaron todos los sistemas computarizados para que estos misiles pudieran ser ocupados. Fue un periodo cerca de 45 minutos que estuvieron estos silos nucleares y que los computadores daban otro tipo de código y estos objetos sobre la base directamente. Eso también aconteció en Ucrania, ojo, en una base misilística en Ucrania, y por 5 minutos estuvieron las máquinas, también los sistemas computarizados, siendo prácticamente tomados por alguna otra forma de inteligencia y se asociaba a los ovnis contemplados sobre sus cielos nucleares y podrían haber sido perfectamente los responsables de todo esto. Y en otras oportunidades también hay testimonios de personeros que han trabajado en áreas específicamente militares haciendo pruebas de misiles, por ejemplo en Nevada, donde han podido testimoniar, como el caso de la investigación realizada por el cineasta norteamericano James Fox, Out of the Blue se llama un trabajo que él hizo, donde se rescata inclusive los testimonios de personas que dicen haber contemplado misiles nucleares siendo prácticamente pulverizados en el cielo. Es decir, la salida del misil, la aparición del ovni lanzando un haz de luz sobre el misil y quedando completamente neutralizado, ¿no? Ese tipo de acciones da la idea que fuera como una especie de advertencia por parte de esta inteligencia, ¿no? Uno podría hipotetizar al respecto como que estuvieran marcando en algunos minutos ciertos límites, que de repente estamos quizás jugando con fuego. Y esto se va a seguir produciendo, porque hay mucha información que no se conoce al respecto. Cuando vienen las maniobras militares y aparecen los ovnis, esto queda completamente escondido. Recordemos que en el mes de junio que viene, el Task Force del Pentágono, que es la fuerza de tarea, tiene que dar a conocer a la Comisión de Defensa del Senado de los Estados Unidos sus investigaciones sobre los ovnis, sobre todo entre el año 2004 al 2014,
y van a tener que señalar efectivamente qué fueron aquellos objetos que estuvieron en medio de las maniobras de los portaaviones Nimitz y otras instancias militares, donde da la idea que hay una inteligencia ajena a lo convencional que es capaz de neutralizar y colocar en pausa nuestros sistemas de defensa. Así que se vienen momentos muy interesantes de aquí a poco tiempo más.